Este video es para comprender el uso de las matemáticas en la economía, sus ventajas y desventajas, basándonos principalmente en el primer capítulo, Pensar como un economista, del libro Microeconomía y Conducta, y también en los textos Reconceptualizando la Guerra y Filosofía, Matemáticas y Paradojas. Mi nombre es Eliana Isabel Flores Figueroa, estudiante de Economía de la Universidad Industrial de Santander. Importancia de la microeconomía. Aparte del concepto que les estoy dejando en la plantilla, también quiero hacer mención del concepto que dan en el capítulo de Pensar como un economista. Y aquí nos brinda una clara idea de lo que quiere como tal lograr la microeconomía. La microeconomía se encarga del estudio de los individuos, del funcionamiento como tal en un mercado, de cómo las personas se enfrentan a condiciones de escasez, de cómo escogen. Entonces, ¿por qué es importante la microeconomía en el mundo, en la materia de economía como tal? Porque si recordamos, la economía lo que quiere hacer es la distribución de esos recursos escasos eficazmente en los individuos. Y la microeconomía lo que va a hacer es estudiar como tal la persona cuando se enfrenta a situaciones difíciles, porque pues estamos hablando de recursos escasos, entonces en cómo yo voy a escoger, no sé, utilizar o comprar 1 kilo de carne en vez de 1 kilo de pollo. Y aquí es donde aparece eh, el costo-beneficio. ¿Y a qué nos referimos con el costo-beneficio? Es donde los individuos eh, comparan el costo de algo y su beneficio, como la palabra lo dice. Entonces, yo voy a decir, bien, entonces la carne me vale 10.000 pesos el kilo, el pollo me vale 12.000 pesos, pero aquí puede influir el beneficio que yo tenga, porque si a mí me gusta más el pollo, a mí no me va a importar que sea un poco más caro, pero si me gusta más la carne, entonces pues voy a escoger la carne y voy a decir, ok, el beneficio es mejor que el del pollo y aparte cuesta menos. Hablaremos también de los modelos económicos. ¿Por qué? Un modelo económico es muy utilizado por los economistas porque les ayuda como a tener ideas claras de lo que pueden lograr. Es como un mapa que lo que hace es ayudarles a simplificar la realidad. Entonces dice, es una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explican cómo opera la economía o un fenómeno en particular de ella. Aquí voy a hacer mención del texto Reconceptualizando la Guerra, en donde aparece la teoría del señor Clausewitz. Entonces, ¿de qué se trataba esta teoría? Es el conjunto de abstracciones que permiten entender un poco más el funcionamiento de la guerra y así facilitarnos las predicciones del conflicto. Entonces ahí lo que decía era, digamos, pensar, anticiparme a lo que podría ser mi enemigo. Las matemáticas servían aquí más que todo era como para los insumos, lo que yo podía cuantificar. Para eso es que servía la matemática como tal. Lo que yo puedo cuantificar es en lo cual la matemática me va a decir, ok, necesitamos tantos insumos, necesitamos tantos hombres para la guerra para así poder ganar. Entonces, las ventajas y desventajas de las matemáticas. En lo que concierne los modelos económicos, se presenta un problema y es que no tienen en cuenta las demás ciencias del comportamiento del ser humano, ya que pues somos cambiantes y pues tampoco cuando se está en diferentes contextos históricos. Las matemáticas lo único que van a hacer es tener en cuenta los números, esto es, esto no es y ya, no va a tener en cuenta los demás factores que influyen. Por ejemplo, las matemáticas nunca nos van a decir cómo surge, por qué surge. Las matemáticas simplemente no nos van no nos van a definir esto. Pero entonces, ¿por qué en ventajas
digo que son precisas, porque las matemáticas, al ser una materia terminada y ser, o sea, son una verdad en sí misma, pero en cuanto a los números, en cuanto a lo que se tiene o no, pero las matemáticas en ningún momento nos van a medir los sentimientos a menos que nosotros le pongamos un número. Digamos, ¿en qué estado de felicidad te sientes del 1 al 5? Así sí va a servir las matemáticas. ¿A qué se refiere en cuanto a los problemas de interpretación? Entonces aquí ya es cuando, digamos, no es lo mismo decir necesitamos más insumos para la guerra a decir necesitamos 1000 insumos más para la guerra. Entonces, sus desventajas son más que todo el no tener en cuenta los agentes externos, que pues, o sea, será muy difícil su precisión en los modelos porque no están contando con todos los recursos en cuanto a los sentimientos que influyen en las tomas de decisiones. Simplemente las matemáticas no tienen en cuenta qué está bien y qué está mal. Ellas son, es esto o es esto otro y ya.